Bienvenidos a Cristianamente TV. En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistar a nuestro hermano Eleazar Betancourt. Nuestro hermano Eleazar Betancourt es politólogo, es abogado egresado de la Universidad Fermín Toro, cuenta con una maestría en teología de la Universidad Louisiana Baptist University y actualmente está cursando estudios en economía en la Universidad de Hespérides de España. Es director del Ministerio Fe Razonable, capítulo Venezuela. También es director de política en el Ministerio Mandato Cultural y es miembro de Libertarian Christian Institute Hispano. Nuestro hermano también es autor de varios libros sobre teología política. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues es un honor, hermano. Igualmente, bendiciones para ti, José, y para todos los hermanos de Cristianamente. Un gusto estar con todos por acá. Hermano, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué relación tiene el Evangelio y la política? Ok, bueno, el Evangelio, entendido en resumen como el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías, que indicaron que iba a venir en un tiempo determinado, nacer en una ciudad determinada, y en su ministerio espiritual iba a predicar y enseñar sobre el reino de Dios y posteriormente vencer la muerte resucitando para ascender bajo la promesa de la segunda venida. El Evangelio nos dice que tenemos que creer en Jesucristo como Salvador y como Señor. Y vale destacar que en la Gran Comisión, en Mateo 28, 18 al 20, cuando se enseña que nosotros como cristianos enseñar todas las cosas que Jesucristo dijo, incluye toda la enseñanza completa, además de lo que es la salvación propiamente de las personas. Cuando se habla del Evangelio, se enfoca en un ámbito soteriológico que definitivamente es el más importante porque tiene que ver con la salvación o el destino eterno de nuestra alma. Pero en un sentido amplio, también el Evangelio habla de la conversión de la persona, una conversión mental para que nosotros conozcamos la palabra de Dios y vivamos conforme a la palabra de Dios, una conversión también del alma para vivir éticamente y moralmente conforme a los valores cristianos. Y también la Biblia tiene preceptos y principios bíblicos para el orden social de las naciones. Así que el Evangelio completo sería la conversión del alma, la salvación del alma, también la regeneración de la mente y también el cambio social, porque por supuesto que la caída afectó a toda la humanidad y todo lo que hace el ser humano. Y el Evangelio completo sería entender también cuáles son esos principios y preceptos establecidos en la palabra de Dios que determinan cuál es el orden social de Dios y el diseño de Dios para las naciones. Y pues, ¿quién mejor que un cristiano, no? Para ser un buen ciudadano, un buen político, un buen economista. Y cuando el Señor nos salva, lamentablemente muchos nos aislamos, ¿no? Nos alejamos de los amigos, muchas veces incluso perdemos el trabajo. Cuando el Evangelio y la Escritura nos manda todo lo contrario, a ir y ser luz de las naciones, ser sal de la tierra. Comparto esta experiencia en el 2020, cuando se viene todo esto de la pandemia y veo que los planes de otras naciones o de personas que jamás saben que yo existo o jamás me han conocido, y fue ahí donde conocí la palabra geopolítica y me di cuenta que era importante que conociera al menos algo de ello. Entonces, ¿cómo nos podrías introducir a la política y a la geopolítica, hermano? Las nociones de la política tienen que ver con su objeto de estudio. Básicamente, la mejor forma de definir la política es entendiendo que tiene que ver la política con la administración del poder. El objeto de estudio de la política es el poder y en un sentido más amplio estudia las dinámicas de poder en todas las esferas sociales. Matrimonio, familia, comunidad, mercado, trabajo, nación, iglesia, gobierno civil. Todas estas son esferas sociales. Y en un sentido estricto, la política tiene que ver específicamente con el gobierno de los estados, el gobierno civil. Básicamente entender que la Biblia también tiene principios y preceptos que nos dicen cuál es el rol que debe tener el gobierno civil respecto a los ciudadanos y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos también como civiles respecto al gobierno civil. Y en un sentido más amplio tiene que ver con todos los preceptos bíblicos que hablan sobre el orden social que hay en una nación. Recuerdo la fobia que muchos cristianos tienen de la palabra política simplemente. Recuerdo también en mis épocas de perdido en mis pecados, había ciertas bandas
que sostenían ese emblema, ¿no? No política ni religión. Pero curiosamente, las bandas más jocosas, más interesantes, sí tocaban los temas de política y religión y eran más relevantes aún. ¿Qué es lo que nos hace temer a la palabra política, hermano, como cristianos? Sí, creo que serían 3 o 4 factores que tienen que ver. El primero de ellos es toda la maldad y lamentablemente los problemas que han causado o se han derivado directamente de la política, incluyendo, por ejemplo, guerras. Esto naturalmente causa rechazos en todas las personas, no solamente en los cristianos, pues. Pero esto sería más bien politiquería o abuso del poder. Por otro lado, tenemos también una concepción de política absolutista que existía en el medioevo, en donde todo el poder estaba concentrado en el clero y la nobleza, y mucha gente rechaza no solamente la política, sino la idea de que el cristianismo se pueda mezclar con la política, porque en aquel entonces incluso se utilizaba el poder político para perseguir a quienes no eran cristianos y asesinarlos y torturarlos, y esto también causa cierto rechazo. Por otro lado, creo que un factor también muy determinante sería ver que lamentablemente ni en las prédicas, ni en los discipulados, ni siquiera en los institutos se buscan especialidad, no solamente grados, sino especializaciones, una maestría, un doctorado en teología, no enseñan teología política. Y ese es básicamente mi esfuerzo. Estoy trabajando precisamente para desarrollar una teología política sistemática y ver cómo vincular con una casa universitaria cristiana para que la gente entienda que no solamente son problemas sociales que causa la política, sino que también en la Biblia hay preceptos y principios establecidos para que Dios nos diga cómo debe administrarse el poder en todas las esferas sociales. Pero no es necesario alejarse de la política aun cuando las perspectivas escatológicas influyen. El dispensacionalismo cree muy eminente en la segunda venida de Cristo y por eso se alejan de la política. Sin embargo, la política los afecta todos los días. Romanos 13, por ejemplo, dice que los tenemos que portar bien porque si no la autoridad lleva la espada para vengar a quien haga lo malo. Si un cristiano comete un delito, lo van a meter preso antes de que venga Jesucristo. Y si se porta bien, va a recibir alabanza de la autoridad. Es decir, lo va a proteger la autoridad de un delincuente, de un criminal, antes de que venga Jesucristo. No es necesario esperar que venga Jesucristo para que esa realidad nos influya. Y así también, por ejemplo, pasa con postmilenialistas que creen que para que venga Jesucristo hay que dominar todas las esferas sociales, que me parece muy bien, independientemente de que así lo vean ellos. Yo creo que la cosmovisión cristiana o el mandato cultural desde Génesis es ese. No solamente fructificar, sino sojuzgar la tierra. Y ese mandato es para nosotros los cristianos. Tenemos que influir en la sociedad. Independientemente de la corriente escatológica que tengamos, hay preceptos bíblicos que nos afectan hoy, en el presente. El llamado es a que las personas dejen atrás toda la problemática que verdaderamente ha causado la política y enfocarse en esos elementos de política que hay en la Biblia que se prescriben para que nosotros podamos vivir en paz, en libertad y para que haya administración de justicia en contra de los criminales, de los delincuentes que atenten contra nuestra vida, libertad y propiedad. Abraham Kuyper, político y teólogo, todas las obras que él nos dejó, esas enseñanzas que ahorita mencionamos de las esferas tan importantes, y cómo en la antigüedad era imposible pensar en cristianismo sin pensar en política. ¿Cómo nos podemos introducir como cristianos o cómo nos recomendarías introducirnos como cristianos a la teología política? Sí, sorprendentemente la teología política es más antigua que todas las ciencias sociales, más antiguas que la ciencia política, que la economía, que el derecho, porque antes de que se desarrollaran las ciencias de forma secular, en el medioevo o la Edad Media, era inseparable concebir la sociedad desde un punto de vista divino. Ya sabemos que la Iglesia Católica ejercía mucha influencia en la civilización que hoy conocemos como occidental, y todo lo que hacían básicamente era en nombre de Dios y la divinidad. Y ya desde los primeros siglos después del cristianismo, siglo IV, siglo V, por ejemplo, Agustín en su libro La ciudad de Dios establece que hay 2 tipos de ciudades, una pagana y otra espiritual, que sería la cristiana, y la Iglesia Católica trató de regir a través de una teocracia la sociedad bajo principios cristianos, pues. Obviamente no es la teología política que nosotros concebimos, quienes suscribimos la tradición protestante, reformada o evangélica, pero vale acatar que la teología política es más antigua que inclusive las ciencias sociales. Ahora, aunque la teología política en términos generales se puede entender como el vínculo entre la teología y la política, cuando uno estudia precisamente no es exactamente así, porque
La teología política trata específicamente, aquí lo voy a decir con mayor lentitud, sobre los elementos de política que se encuentran en la religión. Pero si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, el concepto de teología política consiste en apreciar los elementos de políticas que hay en la Biblia. La política tiene elementos como poder, autoridad, legitimidad de poder, centralización, descentralización, división de poder, etcétera, etcétera. Todos esos son elementos de política. Autoridad, gobierno, etcétera. La teología política consiste en ubicar estos elementos en la Biblia. Ahora, si se trata de ubicar elementos teológicos en la sociedad, eso se le conoce como teología civil, que es una rama de la teología política. La teología política consiste en ubicar elementos de político en la Biblia, y la teología civil consiste en ubicar elementos de religión en la sociedad civil, que los hay también. Y existen otras ramas de la teología política, como por ejemplo la teología de Estado, que trata específicamente de estudiar cuál es el rol o los roles que debe tener el gobierno civil según la Biblia. Existe otra rama de la teología política que es la teología civil, que trata de entender cuál es el rol de nosotros como ciudadanos respecto al gobierno de los estados. Y en definitiva hay un conjunto de ramas que se desprenden de la teología política que la gente no lo conoce, por lo que te acabo de repetir. No se enseña sobre teología política ni en los institutos ni en los seminarios, pero definitivamente sí hay principios bíblicos para regir no solamente el rol del Estado, sino el rol del ciudadano respecto al Estado y cómo debe ejercer el cristiano sus relaciones sociales en todas las esferas. Las esferas de Kuiper y las esferas sociales, que son matrimonio, familia, mercado, trabajo, comunidad, gobierno civil, iglesia. Cada una de estas esferas tienen gobierno. Y la Biblia nos enseña que cada una de estas esferas, como por cierto Kuiper es una de mis inspiraciones y mis citas predilectas, habla de la soberanía de las esferas porque están todas limitadas y delimitadas por diseño de Dios. Y esto es una forma de administrar el poder, limitación y delimitación del poder. Significa que cada una de estas esferas no va a pasar por encima de otra esfera. El Estado no puede pasar por encima de la familia, ni del matrimonio, ni viceversa. Tampoco puede pasar la iglesia por encima del Estado o viceversa. Todo esto se estudia en las esferas sociales y lo que Kuiper enseñó como la soberanía de las esferas. Y precisamente, hermano, por estudiar, por ejemplo, teoría de Estado, desde un punto de vista secular, está dentro del pensum de ciencias políticas o politología, pero al cristiano no le interesaría tanto estudiar teoría de Estado, sino la teología de Estado, que lo que nos importa a nosotros es entender qué dice la Biblia sobre las funciones del gobierno civil, no lo que dice en la ideología secular. Y eso también es una rama de la teología política. Claro, claro. Y ahorita que nos comentabas, hermano, sobre que no se enseña en los seminarios, yo considero que no nos damos cuenta, ni los profesores se dan cuenta, las implicaciones prácticas de ciertas doctrinas. ¿Cómo analizaríamos o cómo compararemos las ideologías políticas mundanas y la Biblia? Creo que la mejor forma de entender las ideologías políticas es precisamente mediante el tamaño del Estado. Allí es donde difieren las ideologías políticas. Y hay toda una serie de ideologías que le atribuyen al Estado unas funciones u otras. Y a lo que a nosotros nos interesa como cristianos es entender qué dice la Biblia sobre los roles del Estado. Por ejemplo, si partimos de un espectro político que inicia con la abolición del Estado, tendríamos las dos formas anarquistas: el anarcocapitalismo y el anarquismo de izquierda, que es el anarcocomunismo. Yo creo que es muy obvio, según la sociedad que tenemos hoy en día y según las profecías, que esto ya no es viable en nuestras civilizaciones y es utópico pensar que vamos a una sociedad sin Estado. De hecho, la profecía indica todo lo contrario, que vamos a un gobierno universal del anticristo, controlando todas las esferas, como dice Apocalipsis, ¿no? Quien no tenga la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Así que yo creo que estas ideologías anarquistas son interesantes para estudiar filosóficamente en el entendido de lo que era el estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? Cómo Dios diseñó la sociedad antes de que existiera el gobierno civil. Allí sería muy interesante estudiar filosóficamente. Luego vendrían las formas minarquistas como los libertarios, que pregonan que el gobierno civil nada más tiene que tener las funciones de seguridad y justicia, según lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el único pasaje que dice el Nuevo Testamento cuáles deben ser las funciones del gobierno civil es Romanos 13. Y eso se confirma también en la segunda carta de Pedro, pero es básicamente lo mismo. El apóstol Pablo dice que nosotros los cristianos tenemos que pagar tributos para que ellos garanticen seguridad y justicia, persigan criminales y que haya jueces
para vengar y castigar pues, a quien haga lo malo. Eso es un gobierno minarquista, se pagan tributos solamente para eso y es precisamente lo que alegan los libertarios. Si vamos un poco más avanzando en el espectro político, la siguiente forma ideológica que viene son los liberales clásicos. Ellos, además de las funciones de seguridad y justicia, agregan la infraestructura pública. Y aunque en el Nuevo Testamento no hay ejemplos de cómo el Estado o el gobierno civil debe asumir este rol, en el Antiguo Testamento sí. Por ejemplo, la reconstrucción de los muros por parte del profeta Nehemías. Hay toda una discusión aquí porque los libertarios dicen que se trata igual los muros para defensa y seguridad, pero como son bienes de infraestructura, los liberales clásicos creen que también forma parte de los roles del Estado. Yo creo que ahí está muy interesante la discusión entre libertarios y liberales clásicos en torno a lo que dice la Biblia en cuanto a las funciones del gobierno civil. Luego tendríamos otras formas como los socioliberales u ordoliberales, que además de las funciones de orden, seguridad y justicia e infraestructura, agregan programas sociales, lo que se conoce como estado de bienestar hoy en día. Solo que ellos argumentan que tiene que ser en superávit, es decir, que cuando el Estado ingrese más dinero de lo que gastan, podrían financiar estos programas sociales. Luego vendrían todas las formas de izquierda, que son estatistas, que además de estas funciones de orden, seguridad, justicia, infraestructura, y agregan los programas sociales, agregan pensiones y jubilaciones, agregan también alimentos, la administración de la economía, la administración de la salud, de la educación, y a medida de que el Estado cada vez tiene más funciones, estaría más desplazado hacia la izquierda política, porque ellos son dirigistas, ellos creen que el Estado tiene que administrar la sociedad. Y esto se alejaría más aún de la cosmovisión cristiana, porque si Romanos 13 que les dice que el Estado solamente tiene que cumplir funciones de seguridad y justicia, el estatismo definitivamente no es bíblico. La Biblia no nos dice que la sociedad tiene que regirse por el Estado. El estatismo va a tener como consecuencia lógica que va a usurpar otros roles que Dios le diseñó a otras esferas sociales. El Estado usurpando roles que Dios le diseñó a otras esferas sociales. Así que, en resumen, traté de decirlo de la forma más rápida posible, por supuesto que esto tiene que ser un análisis más extenso. La forma política más competente desde el punto de vista ideológico a lo que establece la Escritura es aquella que promueve un gobierno limitado. Un gobierno que nada más se enfoque para administrar seguridad y justicia, para garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Mi entendimiento de Apocalipsis empató con lo que estabas mencionando. Y no estabas hablando de conceptos religiosos, estabas hablando de política. Entonces, ¿cómo se relaciona la geopolítica, ya siendo como que más específicos, la geopolítica y la escatología? Se relaciona completamente. Porque, por ejemplo, cuando Apocalipsis dice o enseña sobre la marca de la bestia, para quienes creemos que es una interpretación literal, independientemente de lo que vaya a ser la marca, habla de un control económico. Dice textualmente, ni ricos ni pobres, ni grandes ni pequeños, ni ricos ni esclavos. Nadie va a poder comprar ni vender al menos de que tenga la marca de la bestia. Esto es economía. Si va a haber un control de la compra y de la venta y del mercado, esto es lo que se conoce como totalitarismo económico. Es decir, que la palabra nos está enseñando que el gobierno del anticristo desde el punto de vista económico va a ser totalitario. Y obviamente si controla la economía va a tratar de controlar todas las áreas, todas las esferas sociales. Y eso cabe perfectamente en teoría de Estado con lo que se conoce como totalitarismo. La misma palabra lo enseña. Un gobierno que controla todas las esferas y todos los ámbitos de una sociedad. Y lo que nos enseña la escatología o la profecía escatológica es que esto no va a ser solamente en un país, porque hemos tenido gobiernos totalitarios. Hay totalitarismos vigentes en la actualidad. Venezuela, Cuba, Corea del Norte son ejemplos. Pero lo que dice la profecía es que esto va a ser mundial. Y lo más cercano que hemos tenido a esto creo que es las vacunas. No estoy diciendo que las vacunas son buenas o malas, estoy diciendo que utilizaron la vacuna con pretextos políticos para controlar a la gente. Si en algún momento dicen que no vas a poder estudiar, comprar o vender o viajar si no tienes una vacuna, eso puede entenderse como un control. Así que está perfectamente ligada a la geopolítica con la escatología. Y eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pues control absoluto. La palabra dice que va a haber una persona carismática, que en principio va a hablar de paz. Eso es lo que se infiere, ¿no?, de las profecías bíblicas. Y posteriormente va a subyugar a todas las naciones. Así que las implicaciones geopolíticas son totales. No estamos hablando de un gobierno particular en un país, sino de un entorno global. Por eso se dice que el globalismo es la antítesis a lo que establece la cosmovisión cristiana.
porque por un lado la globalización nos enseña que es natural que los países puedan intercambiar bienes y recursos, servicios entre sí, porque Dios diseñó su plan providencial para las naciones, países que tengan unos recursos, países que tengan otros recursos y pues se necesitan los unos con los otros. Desde la Torre de Babel Dios ha destruido los imperios porque a sabiendas de que la humanidad está corrompida por la caída, ha limitado el poder. Ahora, esto es globalización, que tú puedas adquirir un producto de otro país y te puedas beneficiar de eso. El globalismo, que es diferente de la globalización, es la intervención del comercio internacional con fines ideológicos. Y otro aspecto que está aconteciendo y está inmerso en boca de todos los cristianos es la ideología LGTB+, la ideología de género, toda la ideología woke, que a través de entidades supranacionales, intereses económicos supranacionales también, están incidiendo en los gobiernos, en los parlamentos del mundo para promover todo esto que es contra la palabra de Dios. El aborto, la eutanasia, la ideologización de los niños o la sexualización de la educación de los niños, y todo esto tiene que ver con factores geopolíticos. Y si tenemos bien claro cuáles son los principios y preceptos establecidos en la palabra de Dios, pues todo esto se opone al orden social de las naciones. Por supuesto que nosotros defendemos la vida, la libertad, la propiedad, defendemos los valores universales que independientemente de la cultura, las diferencias culturales que puedan haber, son buenos para todos. El respeto es bueno para todos, la libertad es buena para todos, la vida es buena para todos. Así que nosotros defendemos esos valores por encima de estas ideologías que desde el punto de vista geopolítico se nos quieren imponer a todas las naciones. Douglas Wilson. Y él en un video aboga por el uso de certificados de vacuna falsos. ¿Sí? Él mencionaba, si no te queda de otra, porque te están obligando a hacer algo en contra de tu voluntad, dijo él, no pecas si te ves en la necesidad de sacar un certificado falso, ¿no? Y bueno, lo importante de conocer los límites entre las esferas, ¿no? Entonces, tengo que estar empapado en el tema. Primero, ¿por qué satanizamos la teonomía? Y segunda, ¿qué es la teonomía? Sí, creo que sería bueno responder en base a tres concepciones de lo que es la teonomía. El origen etimológico o la composición léxica de lo que significa teonomía, por un lado. Por otro lado, el origen histórico de lo que es teonomía y las incidencias escatológicas. Creo que el rechazo a la palabra teonomía tiene que ver más por este último factor, el escatológico. Porque dentro de la escatología hay un sector cristiano que se les denomina dominacionistas de dominar la sociedad. Tienen como propósito que la iglesia influya en todas las esferas sociales. ¿Quiénes son dominacionistas? Generalmente acá en Estados Unidos un sector carismático y también los postmilenialistas. Como mencionamos anteriormente, los postmilenialistas creen que para que venga Jesucristo la iglesia tiene que dominar todas las esferas sociales. Y si no domina todas las esferas sociales, que es el dominacionismo, no viene Jesucristo. Por supuesto que las corrientes escatológicas que no creen que la iglesia tiene que dominar las esferas sociales, que solamente conciben esto con la segunda venida de Cristo, van a tener conflictos filosóficos en un sentido escatológico con esta corriente. Pero estamos hablando solamente de un factor escatológico. En un sentido estricto, etimológico o hablando de la composición léxica de la palabra, el término teología viene de la raíz teo y nomos, teo Dios y nomos, que significa ley. Y es lo que todos los cristianos deberíamos promover, el conocimiento y la aplicación de la ley de Dios, que es la palabra. En un sentido estricto, eso es lo que yo concibo en mis redes sociales, por eso le puse a todas mis redes sociales Eleazar Teonomía, porque yo creo que la base epistemológica de todos los cristianos protestantes es la palabra de Dios, es la escritura. ¿Y qué hacemos con la escritura? Conocerla y aplicarla. ¿Qué es la escritura? La ley de Dios. Ahora, históricamente también el término teonomía fue utilizada por teólogos reformados para distinguir la teocracia católica romana que existía en el medioevo, en donde la iglesia regía la sociedad. Y cuando los reformados empezaron a utilizar el término teonomía, lo que estaban argumentando o refutando era que no era la institución de la iglesia que tenía que regir la sociedad, sino la palabra de Dios, sino la ley.
la escritura rige la sociedad. Así que tenemos tres concepciones de lo que es la teonomía. Por supuesto que creo que la discrepancia va más en un sentido escatológico con los dominacionistas, pero en un buen entendido de lo que significa realmente el término, todos los cristianos podemos defenderlo. ¿Qué es la teonomía? El conocimiento y la aplicación de la ley de Dios. Amén. ¿Tú considerarías como un país o países que aplicaron teonomía en la historia a la Ginebra de Calvino? Creo que podríamos hablar de países que más se acercan a la cosmovisión cristiana, no que lo hayan aplicado completamente. Y luego de la Reforma Protestante vinieron lo que se conocen como revoluciones, a diferencia de las revoluciones liberales ilustradas, revoluciones anglosajonas. Desde la Reforma Protestante vinieron una serie de revoluciones que se le conocen como revoluciones liberales, como la Revolución de Inglaterra, la Revolución Gloriosa, la Revolución Americana y finalmente la Revolución Francesa. Y aquí vienen dos tipos de liberalismo. El liberalismo ilustrado o continental que deriva de la Revolución Francesa, y esto dio también raíz a que surgiera el concepto no de liberalismo, sino yo lo llamaría libertinaje, que suscriben los progresistas y los socialistas. Pero antes de la Revolución Francesa vino el liberalismo clásico. Quien lo terminó de sistematizar fue John Locke, un teólogo protestante puritano. Así que creo que es importante destacar esto. Las naciones protestantes se han acercado más a la cosmovisión bíblica porque entendieron muy bien la separación de la iglesia con el Estado, el tema de la responsabilidad individual del creyente y también la responsabilidad social del creyente o del cristiano, a diferencia de esta concepción teocrática que tenían los católicos romanos de dirigir la sociedad a través de la iglesia. Así que yo sí creo que los países protestantes, como ejemplo la Ginebra de Calvino, obviamente no fueron países perfectos, sino que se acercaron más a la cosmovisión bíblica, obviamente estarían, y lo demuestran los datos también, que tuvieron mayores niveles de prosperidad, desarrollo, etcétera, etcétera. Son estos países los que se acercan más a la cosmovisión bíblica, definitivamente. No solamente el cristiano tiene que dar una batalla cultural, término que popularizó Nicolás Márquez y Agustín Laje. Obviamente esto es bueno para el cristiano porque nos oponemos a ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Pero interesante que la batalla cultural forma parte del mandato cultural y eso solo es un aspecto. Porque en Génesis, repito, se nos dice que tenemos que fructificar y gobernar la tierra, dice literalmente en otras versiones. Y gobernar la tierra no solo implica el ámbito social y cultural, es una parte, pero también implica la política y la economía. Entonces, cuando al cristiano se le presenta un candidato, una ideología que promueve el aborto, obviamente se da cuenta que está mal, pero no se da cuenta cuál tiene que ser el rol del Estado según la Biblia. Y eso también forma parte del mandato cultural. O cuál debe ser el orden económico. Tampoco lo conoce el cristiano. Así que no solamente tenemos que dar la batalla cultural, sino también conocer las nociones de política, nociones de economía, para que presentemos toda la cosmovisión cristiana. John Locke, el padre del liberalismo clásico, se inspiró en la Biblia para resaltar tres derechos que son naturales y nosotros los cristianos entendemos que estos tres derechos naturales son diseño de Dios: vida, libertad y propiedad. Y él argumentó que ninguna persona ni el magisterio civil podría pasar por encima de estos tres derechos porque esto contradice la confraternidad natural, contradice la razón y contradice el Evangelio de Jesucristo, en sus palabras textuales en su obra, ¿no? Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Y esto inspiró muchas constituciones. Los contractualistas que se inspiraron en Locke entendieron que si se le da el monopolio de la fuerza al gobierno civil, tienen que tener un freno para que no utilicen ese poder en contra de los ciudadanos, para que no utilicen el poder en contra de la vida, la libertad y la propiedad. En otras palabras, hay que limitar el poder del gobierno. El primer país que lo llevó a cabo a través de una república fueron los Estados Unidos, inspirados en las obras de Locke, de Montesquieu, y Locke era un teólogo protestante. Esa es la doctrina de gobierno limitado. Y de hecho Estados Unidos, todo lo que logró, su crecimiento económico, su desarrollo y su nivel cultural, precisamente es por esta doctrina que limita el poder del gobierno. Si el gobierno es limitado, no puede haber crecimiento económico, porque el dinero va a ser concentrado en el Estado. Con lo cual, los países que promueven una verdadera república, que en esto consiste la república, un gobierno que administre solamente bienes públicos, que es la seguridad y la justicia. La palabra república significa esto: res pública, cosa pública.
Los gobiernos que se mantienen con ese rol limitado son más ricos, son más prósperos y son más desarrollados en el buen entendido de la palabra, ¿no? Porque también hay riqueza inmoral. Así que sí, hay naciones que se han acercado más a la cosmovisión cristiana, hay naciones que han promovido que la Constitución tenga como propósito limitar el poder del gobierno, y mientras más se limita el poder del gobierno, creo que más se han acercado a los que establece Romanos 13. No hay un gobierno perfecto bíblicamente hablando, porque no estaríamos en este mundo caído. Estaríamos hablando más bien de gobiernos que se acercan más a lo que establece la palabra de Dios. Y si hay países que definitivamente tienen un gobierno más limitado, por eso también tienen una economía más libre. Y hay países que hacen todo lo contrario, que convierten el Estado en un dios para que la sociedad sea administrada a través de los políticos, usurpando roles que le pertenecen a la familia, al matrimonio, a la iglesia, y eso definitivamente no es bíblico. Cuando evangelizamos, damos el antídoto, ¿no? El antídoto de una sociedad corrupta, decadente. No es un programa social, no es una campaña política, ¿no? En cuestiones prácticas es necesaria, ¿no? Debido a la democracia, en fin. Pero el verdadero antídoto para una sociedad que avance, ¿no? Que crezca, que prospere, pues es el evangelio, ¿no? Solamente el evangelio va a sanar el corazón de nuestra sociedad, ¿no? Amén. Vemos en la escritura, ¿no? Cada hambruna, sequía, epidemias y demás eran vistos como lo que son, ¿no? Un juicio de Dios debido al pecado, ¿no? Y la respuesta estaba en la sumisión de la nación ante su creador, ¿no? Entonces, como cristianos, y aquí hay otro punto importante, ¿no? Que a veces pensamos, es que es mucho pedir, pero está en la base, ¿no? Está en la base de nuestro llamamiento como creyentes, ¿no? Dice, id, ¿no? Y predicar el evangelio, hacer discípulos. Cuando predicamos el evangelio, estamos también hablando de política, ¿no? Porque estamos promoviendo a que se sometan al gobierno de Cristo, ¿no? Él es el rey, él es el juez que tomó el lugar del acusado, ¿no? Y estamos avanzando un reino, ¿no? Sí. El versículo 20 de Mateo 28, que es la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, específicamente el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión no solamente tiene que ver con la salvación del alma, que definitivamente es lo más importante, pero la gran comisión enseña que tenemos que enseñar que guarden todas las cosas que mandó Jesucristo. Y si hablamos de todas las cosas que mandó Jesucristo, tenemos que referirnos, por ejemplo, a las enseñanzas políticas de Jesús. Cuando Jesús dijo, o Pablo, de hecho yo tengo un libro que se llama La teología política del apóstol Pablo. Cuando Jesucristo dijo, por ejemplo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, muchos malinterpretan diciendo que es una separación del cristianismo con la política. Pero fíjense bien lo que dice la frase, darle al César lo que es del César. Es palabra de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tenemos que darle nosotros al César? La respuesta está en la Biblia. Pero Jesucristo está infiriendo que tenemos que hacer algo nosotros como cristianos respecto al César. Y aquí es donde entra en juego una de las ramas que mencionamos al principio, la teología ciudadana, que es nuestro rol respecto al César, donde encontramos la respuesta en la Biblia, en Romanos 13. Pagamos tributos. Dice Romanos 13, tenemos que pagar tributos, es una responsabilidad que tenemos antes de que venga Jesucristo en su segunda venida, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que el gobierno nos dé tranquilidad, paz, para que el gobierno nos proteja la vida, la libertad y la propiedad. Por lógica, la responsabilidad ciudadana del cristiano también tiene que ver con nuestro comportamiento. Porque Romanos 13 también dice, pero si te portas mal, teme. Dice que si te portas bien, tendrás alabanza de la autoridad. No significa que las autoridades, los policías, los cuerpos de seguridad van a cantarnos alabanza a nosotros, no. Significa que trabajan para que a nosotros no nos asesinen, no nos roben, etcétera, etcétera. Eso significa que tenemos alabanza de las autoridades en Romanos 13. Pero también nos dice que si nos comportamos mal o si cometemos delitos, en palabras jurídicas, teme,
dice Romanos 13, porque no en vano lleva la espada, incluso dice en 3 oportunidades, es servidor de Dios. En 3 oportunidades dice Romanos 13, servidor de Dios para vengar y castigar a quien haga lo malo. Así que tenemos 3 cosas aquí que nos enseña la palabra de Dios respecto a teología política. 1, pagar tributos para que se nos garantice la vida, la libertad y la propiedad. 2, portarnos bien. Y 3, si nos portamos mal, tenemos que temer, porque nos va a castigar el gobierno si nos portamos mal. Es decir, nos van a meter presos si robamos, para decirlo más coloquialmente. Y todo esto lo dice la palabra de Dios. Y esta es la respuesta a las palabras de Jesús: dar al César lo que es del César. ¿Qué le corresponde al César? Pagar tributos. ¿Qué le corresponde al César? Someternos cuando cumplen la palabra de Dios. Es una sujeción condicional. Así comienza Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Tenemos que portarnos bien, tenemos que pagar tributos y vamos a recibir sus beneficios. Todo eso forma parte de lo que dice la palabra de Dios. Y si la Gran Comisión dice que tenemos que enseñar todas las cosas que Jesucristo nos dijo, también tenemos que hablar de Romanos 13. Qué importante, hermano. Y cómo se nos ha ido, ¿no? A muchos durante mucho tiempo estos elementos políticos y civiles que están en la escritura, ¿no? El hecho de multiplicar y sojuzgar, ¿no? Llenar la tierra y gobernarla, ¿no? Así es. Cómo, y creo que nos estamos quedando a muchos cristianos de rezagados, ¿no? Y aquí vemos lo importante del cristianismo integral y cómo incluso el engendrar hijos, ¿no? Proteger la vida y educarlos precisamente para que sean no solamente miembros del reino de los cielos, ¿no? Sino representantes, embajadores de este reino. Y pues, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas. Estaremos esperando ese libro que es muy importante, y incluso me atrevo a decir hasta, creo que vas a abrir brecha, hermano, con esta teología política sistemática. ¿Tienes una fecha o idea como cuándo estaré publicándose, hermano? Ya, ahí está el libro en pantalla, fíjate, hermano, ya lo tengo escrito. Wow. Me falta solamente las reseñas de las personas que académicamente van a corroborar, que ya las tengo también, y el prólogo, que me lo va a hacer el director del Departamento Hispano de la Universidad Bautista de Luisiana. Y cuando ellos me den las reseñas y el prólogo, pues lo publico. Ya está escrito, simplemente voy a esperar por sus reseñas, pero ellos tienen que leer el libro, que son 20 capítulos, para poder corroborar que la reseña es fidedigna. Pues. Y apenas tenga las reseñas y el prólogo, lo publico. Y respaldo completamente las palabras que tú dijiste de Génesis 1:28. De hecho, ¿cuál es la consecuencia lógica, hermano, de que la iglesia no domine la tierra o no gobierne la tierra? Nos quejamos, por ejemplo, de que el Estado esté corrompiendo el matrimonio casando hombres con hombres. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque le damos la potestad al Estado para hacerlo. Y eso es literalmente un ejemplo de cómo el Estado le usurpa un rol a la iglesia. Porque el matrimonio lo tiene que legislar la iglesia, no el Estado. Si le damos el poder al Estado para que legisle el matrimonio, ¿por qué nos extraña que ellos corrompan el matrimonio? Si el gobierno fuera limitado, el Estado no se mete en algo que debe legislar la iglesia. Cuando Jesucristo hablaba de matrimonio y divorcio, ¿a quién se dirigía? Al César. No. Y eso es precisamente por no cumplir el mandato cultural de 1:28. Si la iglesia gobernara la tierra, no estaría pasando nada de esto con la sociedad. Así que completamente de acuerdo con lo que tú dices y encantado de esta entrevista, hermano. Espero que sea de edificación y bueno, a la orden siempre para cualquier otro tema que quieran tratar y profundizar. Dios los bendiga. Están haciendo una labor maravillosa y cuenten conmigo y que el Señor los siga iluminando para edificar el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, hermano. Y mira, me froto las manos, hermano, con ese libro que me emociono. Ya está listo, ¿no? Espero que pronto ya salga la fecha y vamos a hacer hincapié para su difusión, hermano. Qué importante es esto. Y pues nos despedimos. La bendición de nuestro Señor y esperamos vernos pronto. Bendiciones. Muchas gracias.